Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Gracias por estar nuevamente con el canal en YouTube de la Iglesia Evangélica Bautista Turo de la Peira. Hoy quiero que meditemos acerca de lo que nos dice el libro de Hechos en el capítulo 2, verso 36. Capítulo 2, verso 36 del libro de los Hechos, y nos dice lo siguiente: sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho el Señor y el Cristo. En los comienzos de el cristianismo, cuando me refiero al cristianismo, hablo acerca de lo que la historia se refiere con la iglesia, con el cuerpo de creyentes, con la congregación, con la asamblea, como a usted le guste llamarlo. Pues en los comienzos de el cristianismo primitivo, el cristianismo del primer siglo, estaba en auge el Imperio Romano. Y en ese tiempo, para los creyentes era de vida o muerte el confesar que Cristo, que Jesús era el Señor. Esto debido a que el César, que era la persona que mandaba en el Imperio Romano, que era el rey del Imperio Romano, el César decía que él era Señor. Y la frase que se utilizaba era Kaiser Kyrios, el César es el Señor. De manera que en el Imperio Romano, los súbditos del Imperio Romano, los que podían creer en Zeus, ellos decían Zeus es Señor, pero el César también es Señor. Los que creían en Diana podían decir Diana es señora, pero el César es Señor. Pero un creyente no podía decir eso. Un creyente genuino, alguien que había nacido de nuevo, no podía llamar Señor a otra persona que no fuese Jesús. Y esto les causó persecución, porque para el César esto era una afrenta, para el César esto era un insulto. Estaban poniendo a otra persona al lado de él, y era tomado como conspiración, era tomado como un acto sedicioso, en donde se pretendía que se estaba traicionando al Imperio Romano y se estaba proclamando a otro rey. Así que esto le costó la vida a centenares de creyentes, a centenares de cristianos del primer siglo. Ellos podían salvar su vida simple y sencillamente diciendo, oh, está bien, yo estoy equivocado, yo estoy equivocada. El César es Kyrios o Curios. El César es Señor. Pero ellos prefirieron dar su vida como mártires, la semilla del Evangelio, la sangre, esa semilla, porque fueron las primicias, vamos a decirlo así, los pioneros en morir por Cristo. Esa vida en testimonio es la que llena de convicción, o llenaba de convicción en ese tiempo a aquellos que no creían en Cristo. Pero al ver cómo estas personas que podían salvar su vida con simple y sencillamente decir, está bien, autoridades romanas, está bien, estamos equivocados. Y sí, el César es el Señor. Pero al ver que se mantenían firmes, que no les importaba si eran echados a las fieras en el circo romano, que no les importaba si eran decapitados como los que sucedió con el apóstol Pablo. Muchos, al ver esta convicción firme, muchos creyeron en el testimonio de que realmente Cristo es el Señor, de que realmente Cristo es quien dijo ser el enviado de Dios Padre para el perdón de pecados de toda la humanidad. Porque por Adán entró el pecado, mas por Cristo Jesús entró la vida eterna. Por Cristo Jesús obtuvimos la redención. Él vino para reconciliar
con su muerte y su resurrección a la humanidad con el Dios Padre. Qué tremendo, ¿no?, lo que tuvieron que vivir los cristianos del primer siglo. Y lamentablemente a muchos creyentes hoy en día les causa vergüenza el declarar a este mundo que no es digno de nosotros. Espero que no se piense que lo estoy diciendo con jactancia, pero es que realmente ver cómo está el mundo hoy, cómo está de podrido, cómo este mundo apesta realmente por el grado de maldad que existe en el ser humano. Pero lamentablemente hay creyentes que se avergüenzan ante ese mundo, ante esta podredumbre mundial que estamos viviendo, y se avergüenzan de que se les llame creyentes. En mi país, por ejemplo, el saludo que nos hacemos cuando dos creyentes se ven por primera vez en el día es: Dios te bendiga, Dios le bendiga a mi hermano, Dios le bendiga a mi hermana. Y cuando estaba en mis estudios universitarios, ya cuando se llega una persona a la universidad, pues hay pseudos catedráticos, porque no les puedo llamar de otra manera, personas que creen que tienen todo el intelecto del mundo, comienzan a cuestionar a Dios, especialmente en la clase de filosofía. Y cuando me encontraba con chicos que en las iglesias bautistas, que es la iglesia a la que pertenece, la iglesia en la cual yo me congregaba en Honduras, cuando me encontraba con estos chicos en las iglesias, casi gritando, nos podíamos decir: Dios te bendiga. Pero cuando me los encontraba en el recinto universitario, en las clases universitarias, y cuando yo les decía Dios te bendiga, ellos, casi como avergonzados y entre dientes, me contestaban amén, amén. Casi como que no se dieran cuenta los compañeros que ellos eran creyentes, que ellos eran cristianos. Eso me llenaba realmente de pena mi corazón. ¿Cómo es posible, decía yo, que podamos avergonzarnos de nuestro Señor? ¿Cómo es posible que en una universidad podamos sentir vergüenza simple y sencillamente porque se cree que los creyentes somos tontos, que los creyentes somos personas sin estudios, que los creyentes somos personas sin educación, que los creyentes somos personas que no utilizamos el cerebro, y que por esa razón viene cualquiera y nos engaña y nos engaratusa y nos hace creer que lo que dice la Biblia es cierto? Porque para muchos que se creen intelectuales, la Biblia es solamente un libro de fábulas. Un libro en el cual dicen: ¿cómo voy a creer en ese libro que al principio me habla de una serpiente que habla y luego al final me habla de un dragón? Esto es un libro de fábulas. Y nos ven a los creyentes como tontos, por no decir una palabra más grosera. No se avergüence usted de creer en la Biblia. No se avergüence de creer en Dios y de creer que la Biblia es la palabra de Dios. No existe ningún libro que se le compare a la Biblia. Los que se deberían de sentir avergonzados son aquellos que jamás la han leído y que se dan la tarea de cuestionarla, cuando ni siquiera se han tomado la molestia de leer para ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Así que no tiene comparación la Biblia. No hay ningún otro libro en todo el mundo que se le compare, jamás. La Biblia es inigualable. Es el único libro escrito en un periodo de 1600 años. Es el único libro escrito en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. Es el único libro escrito en 3 continentes, Europa, Asia y África. Escrito por más de 40 autores. No hay otro libro. Así que no tenemos por qué sentirnos avergonzados si es el mejor libro que puede existir. Y tampoco debemos de sentir vergüenza de proclamarle al mundo entero que Jesús es nuestro Señor y vivir conforme al señorío de Jesús. Y no es que nosotros lo hayamos hecho Señor, no. Leamos nuevamente lo que dice el apóstol Pedro, versículo 36, capítulo 2, libro de Hechos. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel
que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho el Señor y el Cristo. Dios lo ha hecho. No somos nosotros que lo hemos hecho Señor. Es Dios. Es Dios quien le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Quien le ha dado toda la potestad por la obediencia con la cual Cristo vivió aquí en la tierra. Porque fue obediente hasta la muerte, y una horrenda muerte de cruz. Así que Él tiene toda la potestad y tiene toda la autoridad. Debemos de confesarlo, pero no solamente confesarlo como nuestro Señor ante los demás, sino que también vivir conforme a ese señorío, donde Cristo es Señor de mis palabras, donde Cristo es Señor inclusive hasta de mi mente, de lo que yo pienso, donde Cristo es Señor de mis miradas, la forma en que miro, especialmente a las del sexo opuesto, a las mujeres, a las hermanas en Cristo, a las jóvenes. Cristo debe reflejar en mi mirada que Él es mi Señor. También el Señor de mi billetera. A muchos creyentes no les gusta esto, pero Él es el Señor de toda nuestra vida. El Señor de lo que vemos en los dispositivos móviles, de lo que vemos en nuestro celular. El Señor de nuestro tiempo, la forma en que administramos el tiempo. Es inconcebible que haya creyentes que durante todo el día no dedican ni siquiera 5 minutos o 2 minutos a hablar con Dios. Es inconcebible que no dediquen parte de su tiempo a escuchar la palabra de Dios o a leerla siquiera. Él es nuestro Señor y le debemos suma obediencia. Recuerden que Él dijo: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Y qué nos dice Él? Un mandamiento nuevo os he dado, que os améis unos a otros como yo os he amado. El Señor, Dios, ese Señor a quien Dios hizo Señor, ese Cristo a quien Dios hizo Señor, es el que nos está diciendo que nos da un nuevo mandamiento. Y los mandamientos no se deben ignorar. Se dice que en el ejército las órdenes no se discuten, las órdenes se cumplen. Asimismo también pasa en la vida del creyente. La palabra de Dios, los mandamientos, los preceptos, los mandatos, todo lo que Dios ha establecido en su palabra, no tenemos que discutirlo, ni tampoco razonarlo. Simple y sencillamente tenemos que obedecerlo, porque es la palabra de Dios. Y Él es el Señor, y Él se merece toda la obediencia que nosotros podamos tenerle. Así que obedezcamos a nuestro Señor, obedezcámosle en todo y proclamémoslo, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestros actos, que Él es el Señor, porque es lo mejor que nos puede pasar. Que Dios le bendiga. Comparta este video. Hasta la próxima.